Beneficiario controlador. ¿Conoces esta nueva obligación contable fiscal? Esta es una obligación relativamente nueva, pues surgió en enero del 2022 y consiste en identificar y juntar información y documentación de la persona física de carne y hueso que controla o se beneficia en última instancia de una persona moral privada, como puede ser una sociedad anónima, una de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una asociación civil, una AMP, un fideicomiso, cualquiera. La obligación es para todas las personas morales privadas que hay en este país y temo decirte que no es una obligación que deba de realizar tu contador. La obligación es de la propia entidad. Aunque es una obligación de tipo contable fiscal, es más una obligación de tipo administrativo y que crees se modeló de acuerdo con algunas obligaciones muy similares del régimen antilavado. En este video de hoja de ruta te presentaré todo lo que debes de saber de el beneficiario controlador y te daré también las estrategias de cumplimiento para que no tengas ningún problema porque las sanciones son millonarias. Así que si tienes alguna duda o pregunta, déjamela en los comentarios y pasemos a analizar esta obligación. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta hoja de ruta de la obligación del beneficiario controlador. ¿Qué vamos a ver en este video? En primer lugar, vamos a ver una visión general de la obligación. Después les voy a dar algunos antecedentes internacionales y nacionales. Ténganme paciencia, les prometo que no es mucha teoría ni es mucho choro, sino que es lo necesario para entender el contexto en el cual se desarrolló esta obligación, que no surgió de la nada, del aire o de la idea mente de alguna persona en especial, sino que se crea en el marco de una serie de obligaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son. Después vamos a hacer un análisis 360 de la obligación, la vamos a analizar de forma integral y profunda y de ahí vamos a extraer las estrategias de cumplimiento necesarias para no tener ningún problema con la identificación del beneficiario controlador. Así que vamos a la visión general de la obligación. Lo primero que deben saber es que esta obligación tiene su fundamento en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 32b ter, 32b quater y 32b quinquies. Estos se adicionaron en noviembre del 2021, el 12 para ser exactos, y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Ahora bien, hay una cosa muy curiosa, una situación muy curiosa de esta obligación. Y está en la propia redacción del Código Fiscal. Nos menciona que para su interpretación de manera supletoria se aplicarían las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto es muy peculiar, muy raro. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a que de forma supletoria pues apliquen el Código Civil Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pero las 40 recomendaciones y de un organismo que ni siquiera es mexicano, ¿por qué? Pues por lo que les dije al principio, esta obligación se incorpora, es una herramienta más en la caja de herramientas que tiene la autoridad. Y lo que deben de saber es que está modelada de acuerdo con algunas obligaciones similares del régimen antilavado. El régimen antilavado es un conjunto de obligaciones que le aplican a las entidades que realizan actividades vulnerables, que en primer lugar son todas las del sistema financiero mexicano y en segundo lugar las del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado, en la cual tienen que hacer una serie de cosas, muchas, son más de 100 obligaciones específicas y de ellas la más importante es la identificación de sus clientes. ¿Qué clientes? Pues los clientes de un banco, de una aseguradora, de una casa de cambio, de un centro cambiario, pero también de un notario público, de un desarrollador inmobiliario, de venta de joyas, metales y piedras preciosas, relojes, arte, agencias automotrices, etcétera. Son muchas actividades las que mandan esta información a la UIF. Entonces, por un lado tenemos información de un universo de clientes, todos los que están en el sistema financiero mexicano, que somos varios millones de personas en México, y todos los que realizan una actividad o una operación con las entidades que realizan actividades vulnerables, las del 17. Ya tenemos la información de los clientes. ¿Y eso qué tiene que ver con la información del beneficiario controlador? Pues que con la información del beneficiario controlador lo que van a obtener ahora es la información de las personas de carne y hueso que controlan a las empresas en México. ¿Ok? Se lo repito, que controlan a las empresas en México. Pero no solo a las empresas. Esta obligación, a diferencia de las del régimen antilavado que solamente aplican a las entidades que realizan actividades vulnerables,
Esta obligación del beneficiario controlador aplica a todas las personas morales privadas en nuestro país, fideicomisos y figuras jurídicas análogas. Es decir, todas las SAs, todas las SCs, todas las ACs, todas las SDRL, todos los fideicomisos, todas las AMP, todas. ¿Ok? Con esta información ahora la autoridad ya sabe quién es la persona física, la persona de carne y hueso que está detrás de una entidad y la controla. Muy bien. Vamos ahora a los antecedentes internacionales. ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental establecido en 1989 por varios ministerios, jurisdicciones y países miembros y está encargado de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el LD, el FT y la proliferación. No lo quiero decir a cámara porque ya sabemos qué pasa con el algoritmo. Algo importante que debemos de recalcar es que México forma parte del GAFI y no solo forma parte del GAFI, sino que asumió la presidencia de este organismo entre julio del 2010 y junio del 2011. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué hace el GAFI? El GAFI hace básicamente dos cosas. Publica un documento que son las 40 recomendaciones y realiza ejercicios de evaluación. ¿Qué son las 40 recomendaciones? Son un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el LD y el FT, así como también la proliferación. Son eso, recomendaciones. Es un ente intergubernamental, México forma parte de él y México se compromete a observar estas recomendaciones. ¿Estamos? No son vinculantes, no son obligatorias porque cada país es autónomo. Ahora bien, cada país tiene diversos marcos legales, administrativos, operacionales y también tienen diferentes sistemas financieros, por lo cual las medidas, las recomendaciones no se pueden tomar de forma idéntica de un país a otro. Entonces las recomendaciones lo que fijan es un estándar internacional que los países deberán implementar y tropicalizar a sus circunstancias particulares. Ahora, son 40 recomendaciones. Estas recomendaciones van dirigidas primeramente al tema legislativo. Entonces te checan tus leyes y te dicen, oye, mira, pues necesitas crear un delito específico para esto, necesitas crear un órgano específico para esto. Esa es la segunda parte, van al tema orgánico. Allí está la recomendación de tener unidades de inteligencia financieras, entre otras. Hay 40 recomendaciones y todavía hay notas interpretativas y unas cuantas cosas más. Nos interesa específicamente la R24, que se llama Transparencia y Beneficiario Final. Fíjense qué dice. En particular, los países que tengan personas jurídicas, personas morales, que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, como las DCAs, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el LD y el FT. Sigue. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y ese acrónimo significa actividades y profesiones no financieras designadas, actividades vulnerables, que ejecuten los requisitos plasmados en la R10 y en la R22 que son debida diligencia del cliente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tanto las entidades financieras como las otras actividades y profesiones no financieras deben de aplicar requisitos de debida diligencia con sus clientes, pero las personas morales deben de transparentar quiénes son sus beneficiarios finales, quiénes son las personas de carne y hueso, y con eso se cierra la pinza. Muy bien, vamos a pasar a los antecedentes nacionales, pero antes de entrar a los antecedentes nacionales quisiera hablarles un poco de las ficciones jurídicas. Esta es la definición que encontramos en Wikipedia, bastante buena, no la satanicen. Se denomina ficción jurídica el procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe y que podría existir, pero se desconoce para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Y todos estarán preguntando, Fausto, ¿eso qué tiene que ver con el tema de la obligación del beneficiario controlador? Muy bien, este es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho y es el de las ficciones jurídicas. De hecho, hay un escritor por ahí que es de mis favoritos recientes, Yuval Noah Harari. Tiene un libro que se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad, y tiene otro que se llama Homo Deus, muy bueno. Él en Sapiens explica por qué la
especie humana es la especie preeminente sobre la Tierra y dice que es gracias a su capacidad de cooperar en grandes números y de manera flexible. Si pueden, lean el libro, está muy bueno. Si no, vayan a ver tiene una charla en TED, buenísima, en donde explica este tema. Y él dice que el corazón de esta cooperación a gran escala y flexible es precisamente las ficciones. Nosotros somos capaces de creer cosas que no existen. Él dice, y tiene razón, que la ficción más exitosa de todas es el dinero. El dinero no existe. Esto lo digo muchas veces y en muchos videos inclusive. No es realidad objetiva. Si tú a un perrito le ofreces un bistec o un fajo de billetes de $100, él va a agarrar el bistec siempre. El dinero no existe, no es realidad objetiva. ¿Y qué creen? La persona jurídica, la persona moral, tampoco existe. Aquí tenemos estas palabras de Hans Kelsen al respecto de la personalidad jurídica. Y nos dice que tanto la persona física como la moral son una pura construcción normativa. Hans Kelsen sí se metió en un rango filosófico legal. Es una pura construcción normativa, incluso la persona física. Eso es debatible, pero no es materia de este video. Y una y otra persona son un centro de imputación de la norma jurídica. O sea, tanto a las personas de carne y hueso como a las personas morales son receptores de las normas jurídicas que creamos, que ¿qué creen? Tampoco existen. Para atribuir ya sea a las personas físicas o a las morales un conjunto de derechos y obligaciones, y ¿qué creen? Los derechos tampoco existen. Son ficciones jurídicas. Si nosotros le revisamos los pies a alguien, no viene ahí su derecho al libre tránsito. Si le revisamos la boca y la garganta, no viene ahí su derecho a la libre expresión. Los derechos son ficciones. Obviamente esto no quiere decir que no sean importantes o que no sean necesarios. Al contrario, son esenciales para el funcionamiento de una sociedad. Pero eso no implica que no dejen de ser ficciones. Entonces vamos a volver a la personalidad jurídica, que aquí me desvié un poquito de ella. En la legislación mexicana no hay una definición, simplemente en el artículo 25 te enumeran las entidades que serán consideradas como personas morales y comienzan con el Estado y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales y los organismos autónomos y hasta que llegan a las personas morales privadas como las sociedades mercantiles, las sociedades civiles y las asociaciones civiles. Eso nos lleva a preguntarnos que, ok, esta persona moral es un ente ficticio reconocido por el Estado y tiene las mismas características de la persona física. Tiene nombre, tiene capacidad, tiene nacionalidad y tiene también patrimonio. Esto está muy interesante y ya estamos llegando al punto, Les prometí que no mucho choro y ya me desvié un poquito. El que tenga patrimonio es un punto muy importante porque cuando se les reconoció a las personas morales la capacidad de tener un patrimonio diferente, distinto al de las personas físicas que lo crearon, se configuró una figura que se conoce como velo corporativo. Ese velo corporativo es una figura que protegía, y hago énfasis en el pasado, protegía la identidad de las personas que las constituyeron. Hay por ahí una lectura o una explicación de que las sociedades mercantiles surgen durante el mercantilismo, cuando pues había personas que invertían en traer bienes de lejos, ¿no? De América o de África o de Asia, pero que luego esos bienes pues se perdían o el barco se hundía en el mar y esta persona a lo mejor había pedido dinero prestado y al perder esta mercancía pues se arruinaba y él personalmente caía en desgracia. Entonces crearon una figura que es la persona moral para servir o separar el riesgo, ¿no? Entonces decían, ok, el riesgo lo tiene la persona moral. Si se hunde en el mar con todas las mercancías, cóbrale a la persona moral, ¿no? Y el velo corporativo era una barrera para que los acreedores no pudieran llegar a las personas físicas. ¿Se fijan que estaba hablando en pasado? Si alguna duda tienen, déjenmela en los comentarios y con mucho gusto las comentaré. Trato de ser lo más breve y sencillo posible, pero a veces estos temas profundos no nos dejan. Aquí les dejo esta tesis en donde nos dice cuál es la acepción jurídica del velo corporativo, o sea, cuál es su definición. Y fíjense cómo, y esto es algo que hacen mucho los jueces, se remiten al diccionario de la Real Academia Española y ahí buscan la definición de la palabra velo: tela, prenda o manto que permite ocultar alguna cosa en concreto, como el velo de novia, ¿no? Que le cubre el rostro, con el fin de resguardar la identidad, característica y calidad de lo ocultado. En el lenguaje metafórico, la expresión velo ha servido para calificar o adjetivar una situación en que la realidad o la verdad tiende a ser ocultada o disimulada con fines de preservaciones interesadas o convenientes.
Con el velo se tapa o oculta aquello que no se quiere mostrar en forma general. Y ahí vamos. Con toda institución jurídica, el velo corporativo debe tratarse en forma ponderada y equilibrada, pues esa protección a la personalidad jurídica empresarial cuando se hace excesiva, y fíjense cómo aquí el juzgador pasó de darnos una definición a ya aventarnos una sentencia, ¿no? Cuando se hace excesiva puede derivar en un control abusivo de la sociedad, en detrimento de la justicia, de la verdad, de los accionistas o de los trabajadores o del Estado y hasta de la propia empresa. Siguiente tesis. El velo corporativo protegía a las personas físicas que controlaban o se beneficiaban de la entidad. Muy bien. Este se llama velo corporativo, justificación de su levantamiento. En español fuimos mucho más sutiles. Le llamamos levantamiento. En inglés le llaman rasgado del velo corporativo, ¿no? Con todas las implicaciones que esas dos palabras tienen. El levantamiento del velo corporativo es una herramienta judicial útil para flexibilizar el principio de hermetismo de la personalidad societaria, a fin de apreciar el trasfondo material que existe detrás de esa fachada jurídica, cuando se advierte que podría incurrirse en algún fraude a la ley o alguna práctica abusiva en perjuicio de tercero. Entonces, fíjense, esta obligación del beneficiario controlador viene a poner el último clavo en el ataúd del velo corporativo. Ya el velo corporativo prácticamente no existe. Sí existe, pero no existe. Es igual que el secreto bancario. El secreto bancario existe, pero ya no existe. Si quieren saber por qué existe, pero ya no existe, déjenme en los comentarios y con todo gusto les hago un video de la explicación del secreto bancario y cómo está contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito. Ahora bien, vamos a pasar al análisis 360 de la obligación. Ya conocemos la fundamentación jurídica, 32b ter quater quinquies del Código Fiscal de la Federación, pero también tenemos la resolución miscelánea fiscal, concretamente las reglas 2.8.1.20, 21, 22 y 23 de 2022. Estas contienen los procesos específicos de cumplimiento y definiciones adicionales. Las vamos a ver más adelante, no coman ansias. Artículos 84M y 84N del Código Fiscal por el tema de las infracciones a su incumplimiento y básicamente es todo. ¿Es todo? Sí, con eso tenemos suficiente. Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Qué es el beneficiario controlador? Esta es una definición que construimos nosotros aquí en el despacho, que construyó su servidor y pues su objetivo es ser lo más sencilla posible. Persona o grupo de personas físicas que de forma directa o indirecta controlan u obtienen un beneficio derivado de una persona moral, fideicomiso o figura jurídica análoga. Eso es todo. Cabe mencionar que los que ya me conocen de todo el tema del PLDFT y del PIORPI saben que siempre me quejo que en la ley se ha hecho un relajo entre los conceptos de beneficiario real, beneficiario final, beneficiario controlador, dueño beneficiario, propietario real, proveedor de recursos. Hay muchas etiquetas, ¿no? No son mutuamente excluyentes, algunas son complementarias, una persona puede tener las dos. Normalmente se hizo un relajo. Espero que en el futuro haya mucho más claridad de estos términos, pero por ahora nos tendremos que quedar con esta sencilla definición y con la que nos provee el propio artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación y también la fracción tercera del artículo 3 de la Ley Antilavado. ¿Y cómo se cumple? Bien, en la regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 se establece que los sujetos obligados deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. En esta primera oración está toda la esencia del cumplimiento. La voy a explicar un poquito más adelante con un ejemplo. Por ahora guarden la parte de implementar procedimientos debidamente documentados. Continúa. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Entonces tenemos una obligación de naturaleza administrativa que la pusieron como parte de la contabilidad, forma parte de la contabilidad. ¿Fue a propósito? Sí, sí fue a propósito. ¿Estuvo mal? No, no estuvo mal. De hecho, así es. Deberán implementar procedimientos de control interno debidamente documentados. Guárdenlo en la mente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para cumplir con esta obligación es necesario elaborar un manual de cumplimiento. Pausa. Paréntesis. Hay leyes o normas que se cumplen con su solo entendimiento, si me permiten decirlo de esa forma.
Supongamos que tenemos que está prohibido robar, ¿no? Apoderarse de cosa ajena. ¿Cómo cumplimos con esa ley? Sencillo, no robando. No te apoderes de algo que no es tuyo, ¿verdad? Sencillo. No hay que crear un manual para no apoderarse de cosas ajenas. Es una obligación, una norma que cuando tú la lees, la entiendes. Estas normas, que son de carácter administrativo, no son tan fáciles de cumplir porque la norma nos dice el cómo, ¿no? Tenemos que identificar al beneficiario controlador. Ah, pero ¿eso qué implica? Muchas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer para cumplirlo? Pues, primero que nada, entender qué cosas e instrumentar en un manual de cumplimiento los lineamientos necesarios para cumplir con la obligación. En este caso, identificar al beneficiario controlador, integrar su documentación de identificación y mantenerla actualizada, básicamente. Entonces, ¿cómo se cumple? Número 1, con un manual de cumplimiento. Al final vamos a hacer ya muy puntualmente las actividades o las tareas de lo que se tiene que hacer para cumplir. Lo que quiero ahorita es que se den cuenta que no basta con, ya me leí el 32B ter, quater y quinquies, ya me leí las reglas 2.8.1.20, 21, 22, 23, ya, no. Voy a sacarle la identificación a un accionista y su comprobante de domicilio y si los tengo por ahí, ya cumplí. No es así. Van a ver que es mucho más profunda que eso. Y si no se cumple, pues muy sencillo. Sanciones, ¿no? Las más baratas, que son presentar información incompleta, inexacta, con errores o de forma distinta, de 500 a 800 mil pesos. No mantener actualizada, de 800 mil a 1 millón. Y no obtener, conservar o presentar la información del beneficiario controlador, 1.500.000 o 2 millones. A 2 millones. Las multas son muy altas. Entonces, en este momento quiero que reflexionen. El no cumplir con esta obligación puede salirle muy caro a la entidad. Muy, muy caro. Y cumplir no es tan difícil. De hecho, no es difícil, pero es un poquito engorroso. ¿Por qué es engorroso? Pues ahora lo van a ver en las estrategias de cumplimiento. Lo primero que les voy a decir es el eslogan de nuestro despacho, de Nexum. Aquí decimos que más vale prevenir que demandar. Nosotros somos un despacho que se dedica exclusivamente al derecho preventivo. Creo que somos de los pocos o el único despacho que hace exclusivamente derecho preventivo. Esta es una rama muy nueva del derecho, de hecho todavía ni existe. Estamos trabajando porque sea reconocida y exista y porque sobre todo sea adoptada entre la sociedad, entre nuestros clientes, entre las personas que ven este video, el enfoque de la prevención. Esto no es algo muy raro, no es nuevo, porque de hecho hemos estado oyendo campañas del IMSS desde hace varios años, de más vale prevenims, ¿verdad? De que hay que prevenir, sale más barato que corregir, etc. El derecho entonces se está moviendo hacia un enfoque de la prevención. Una de las críticas personales que yo tengo hacia esta profesión, y no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva, es que los abogados se nos forma con un enfoque muy reactivo. Los abogados nos activamos cuando hay un problema, hay una demanda, se notifica una clausura o se hace una clausura, etc. En ese momento nosotros nos activamos. Los abogados corporativos, los que ya trabajan en una empresa, sí se mueven de forma casi natural hacia un enfoque preventivo porque se dan cuenta que parte de su chamba es evitar, prevenir que cosas malas sucedan, que sucedan problemas legales o evitar los riesgos derivados de. Todo esto son riesgos legales. Entonces el enfoque preventivo es llevar precisamente esta cultura de la prevención. Ya vieron las sanciones son millonarias. Por lo tanto, establecer procedimientos de cumplimiento normativo es esencial para tener un enfoque de la prevención y todo esto comienza, o la primera estrategia de cumplimiento es contar con un manual de cumplimiento normativo. En un mundo ideal, el manual de cumplimiento normativo pues es un documento considerable en el cual se analizan todas las obligaciones legales a las cuales debe de dar cumplimiento una entidad y allí instrumenta cómo las va a cumplir. Hay algunos casos en que a lo mejor haya que hacer manuales específicos, como todo el tema del PLD, del régimen antilavado. Allí hay que tener un manual de cumplimiento específico. En entidades financieras tiene que cubrir características muy específicas detalladas en las disposiciones de carácter general y en las vulnerables también, ¿no? Está ahí en el artículo 37 de las reglas de carácter general y dice qué debe de contener ese documento. Aquí es igual. Si ya contamos con un manual de cumplimiento normativo, debería de haber un capítulo de cumplimiento a la identificación de la obligación del beneficiario controlador.
¿Por qué un manual? Como ya se los dije, estas obligaciones implican realizar un ejercicio de identificación y análisis de las obligaciones a cargo de la entidad. Tenemos que saber qué tenemos que hacer. Y ya que entendimos qué tenemos que hacer, debemos de crear procedimientos de cumplimiento en los cuales vamos a decir el cómo. Específicamente paso 1, paso 2, paso 3. Y se deben de documentar todos los procesos para asegurarse que se ha cumplido de forma correcta y completa. A veces les pongo el ejemplo de que la ley diría, tienes la obligación de hacer un pastel de chocolate. ¿Está bien? Entonces, no sería un cumplimiento correcto decir, vamos a hacer un pastel de chocolate. No. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Bueno, ya investigas más y te dice que tiene que ser un pastel de chocolate para 20 personas con... perfecto. Entonces ya en el procedimiento de decir, bueno, pues primero se compran los ingredientes, se mezclan en este orden, luego se hornea por tanto tiempo o a tantos grados, después se saca, se decora. Puede ser tan breve o tan detallado como la situación lo exija. Eso debe de tener el manual. Tenemos la obligación de identificar al beneficiario controlador. ¿Cómo lo vamos a identificar? Ahora, esto no es tan extraño como parece, les voy a poner otras situaciones análogas. Por ejemplo, para el cálculo y declaración de impuestos es necesario tener registros contables, hacer papeles de trabajo, hacer cálculos de determinaciones, etc. Para cumplir con obligaciones corporativas es necesario tener libros, los libros societarios, ¿no? Los famosos libros de actas, acciones y socios. Entonces, pues se hace un acta de asamblea, a lo mejor se vende una acción, se cancelan las acciones pasadas, se emiten las acciones nuevas, se anota el registro en el libro de accionistas, etc. Y otras obligaciones aplicables a la entidad, como el manual de cumplimiento normativo. Por ejemplo, las entidades que están en las áreas de la salud, como por ejemplo los consultorios, las clínicas, pues tienen que cubrir numerosos requisitos de COFEPRIS. Uno de ellos es el aviso de publicidad, por ejemplo, que es bastante desconocido, ¿no? Luego es una sorpresa cuando les dices, oye, tienes que hacer un trámite específico para hacer publicidad. Todo eso debe de estar contenido en el manual de cumplimiento normativo. Ahora bien, ¿cuáles son los documentos esenciales para cumplir con esta obligación? Ya les dije el primero, el manual de cumplimiento. El segundo es tener un acta de identificación del beneficiario controlador. Sí. El tercero son los formatos de identificación del beneficiario controlador, que pueden ser uno o varios. Los formatos de modificación del beneficiario controlador cuando cambie, cuando hay un cambio de movimiento accionario, cuando hay un cambio de control. Los formatos de terminación, a lo mejor vende sus acciones, se va y ahora una nueva persona es la controladora. Hay que tener un formato de terminación, ¿no? Más adelante les voy a ir explicando cada uno de estos temas, así que no se preocupen. Pasamos a la siguiente estrategia, determinar quién es el beneficiario controlador. Ya leí la ley, ya leí las reglas de la resolución miscelánea fiscal, estoy haciendo mi manual de cumplimiento. Lo primero que tengo que contemplar en mi manual de cumplimiento es cómo voy a determinar quién es el beneficiario controlador. ¿Quién es esta persona a la que tengo que identificar? Esto está en el propio Código Fiscal de la Federación y debe de hacerse de forma sucesiva, atendiendo a lo establecido en el 32b quater de este código, en el que se establecen 5 supuestos de determinación que no son mutuamente excluyentes entre sí y que deben de irse analizando uno por uno. Está más o menos sencillo. El primero es quién obtiene el beneficio derivado de la persona moral. El segundo es quién ejerce derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de bienes o servicios de la persona moral. El tercero es quién realiza transacciones en nombre de la persona moral. El cuarto, quién ejerce el control de la persona moral. El control puede ser por vía accionaria o por alguna otra forma directa e indirecta. Ahorita lo vamos a ver. Y el quinto, en el caso de fideicomisos, aquí hay un problema. La ley nos dice que el controlador puede ser el fideicomitente, el fideicomisario, el fiduciario o cualquier persona. Esto es un problema. A los notarios les da mucho dolor de cabeza. Entonces, vamos a ir viendo en dónde se alinea esto y vamos a identificar quién es. Este proceso tiene que estar documentado. Entonces, esa es la acta de identificación del beneficiario controlador. Si tenemos una persona moral en donde es a lo mejor una persona y su hermano, y el primer hermano le vamos a llamar Pedro, tiene el 80% de las acciones y Pablo tiene el 20% de las acciones, bueno, pues el controlador por el porcentaje accionario es Pedro. Ahí está fácil.
Si tenemos 5 socios, cada uno tiene el 20%, ahí ya tenemos un problema. Ah, pero hay una sexta persona que no es socio, que es la que tiene poder para actos de dominio. Y dices, uy, eso está muy raro, ¿no? No, pues no, es un caso de la vida real, es una persona que tiene 5 hijos, cada uno es dueño del 20% de la sociedad, es una sociedad en donde tienen inmuebles, es patrimonial, y el papá es el que tiene el poder para los actos de dominio. ¿Quién es el beneficiario contador? El papá. Entonces, en cada caso hay que hacer un acta en donde determinemos, agotando de forma sucesiva los 5 supuestos del 32 Beter, decir quién es el beneficiario contador. Ya que llegamos a la determinación de que es Pedro, entonces ahora sí, nos vamos a la identificación, ¿no? Ahora, antes de eso vale la pena que veamos qué es el control según la ley. Es la capacidad de imponer decisiones en la Asamblea General de Accionistas, Socios o su órgano equivalente. Es la capacidad de nombrar, destituir a la mayoría de los consejeros administradores equivalentes. Es la capacidad de mantener la titularidad de los derechos que permitan ejercer voto de más del 15. Entonces, cuando ya tienes más del 15 ya se te considera controlador, pero aquí les dije 5 que tenían 20 y ninguno podía controlar, ¿vieron? Y es tener la capacidad de dirigir la administración, estrategia o las principales políticas de la persona moral. Básicamente eso es el control. Hasta aquí todo muy bien, muy claro, muy bonito. Pero alguien ya se estará preguntando, oye Fausto, ¿y si es una holding? Híjole, pues está difícil, mano. Les voy a enseñar una holding muy famosa. ¿Y qué es una holding? Pues cuando una persona moral es la que controla a otra persona moral, ¿no? Entonces podemos tener la sociedad A y cuando vemos a sus socios accionistas, digamos que Pedro tiene el 1% y la sociedad B tiene el 99%. Y decimos, bueno, la que controla es la B. Nos vamos a la B y vemos que Pablo tiene el 1% y la sociedad C tiene el 99%. Nos vamos a la C y vemos que Pedro, Pablo, Hugo, es Hugo, Paco y Luis, tiene el 1% y la sociedad D tiene el 99%. Nos tenemos que seguir. ¿Hay esquemas tan complejos? Sí. Les voy a enseñar uno de una empresa monstruosa, pero hay empresas que sin ser grandes tienen una esquematización corporativa bastante compleja. ¿Han oído hablar de Alphabet? Bueno, miren, uno de las empresas de sus holdings es Google. Alphabet ya es la empresa madre y si se fijan tiene ahí a Google. Yo he ido a Google, a Calico y pues para de contar. Pero fíjense lo que dice ahí abajo. Al conocimiento de la persona de Camil Franek, hay más de 400 subsidiarias directas e indirectas de Alphabet. O sea, Alphabet tiene más de 400 empresas. Una de ellas es Google. Acá en esta otra gráfica se aprecia un poco mejor. Miren, ahí está Google con todas sus divisiones diferentes. Ahí podemos ver a YouTube, a Chrome, a Google Home, Google Maps, Google Cloud, Google Ads. Y por allá tenemos a Capital G, Calico, Verify, Waymo, Sidewalk Labs, DeepMind. ¿Qué hacen? ¿Quién sabe? Pues son un chorro de empresas, ¿no? Entonces imagínate si tienes que identificar al controlador de Google Fiber, pues vas a tener que subir hasta Alphabet y seguramente vas a llegar a Sergey Brin o a su socio, que no me acuerdo cómo se llama. Si alguien se acuerda, póngalo por ahí en los comentarios. Esa es la persona física que controla, ¿no? Ya vimos control. Nos faltan dos conceptos que tienen que ver con este tema de las holdings o de las personas morales. Cadena de titularidad y cadena de control. La cadena de titularidad es la ostentación de la propiedad de forma indirecta y la cadena de control es la ostentación del control a través de otras personas morales, fideicomisos o figuras análogas. Hay varias empresas que cotizan en la bolsa que cuando entras a sus informes trimestrales, aunque sabemos quién es la persona física porque es de perfil público, te dice que las acciones están en un fideicomiso a nombre de Pedro Pérez y su familia. Entonces sabemos que los controladores son Pedro Pérez y sus hijos, pero las acciones están dentro de un fideicomiso. Allí hay cadena de control y cadena de titularidad, seguramente. Muy bien. Vamos a la siguiente estrategia, que es identificar al beneficiario controlado. Si vieron, ya llegamos a la determinación de quién es, ya sea por control, por titularidad, por un poder, por lo que sea, ya sabemos quién es el beneficiario controlador. Ahora lo tenemos que identificar. ¿Cómo lo identificamos? ¿Es solamente pedir su identificación? Pues no. Hay que identificar al beneficiario controlador de acuerdo con la regla 2.8.1.22.
hay que obtener, conservar y mantener disponible la información y documentación de forma fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada de este beneficiario controlador y de los demás establecidos en la 2.8.1.22. Y tenemos la obligación también de darle las facilidades a la autoridad fiscal de acceder a esta información, registros, datos o documentos cuando así nos lo requiera. ¿Qué información hay que obtener? Y aquí es donde vamos a empezar con la parte triste. No me odien, yo no escribí esta obligación. Es así. No maten al mensajero, ¿no? Toda esa información. Le puse ahí los números entre paréntesis. 23 datos puntuales, perdón. Nombre, apellidos, alias, nacimiento, hasta fecha de defunción, si es el caso, ¿no? Por eso les dije que hay formato de modificación y formato de terminación. Sexo, país de origen, nacionalidad, identificar si tiene más de una nacionalidad, CURP, tipo, número y clave de la identificación, RFC, estado civil, incluido el concubinato, datos de contacto, correo y teléfono, domicilio particular y fiscal, relación con la persona moral o calidad contexto, o sea, cómo llegamos a determinar que era el BC, descripción de la forma de disfruta, aprovechamiento, disposición, número de acciones, partes sociales, serie, clase, valor nominal, ¿vieron? Todo esto tiene que estar en un formato, ese formato tiene que ser llenado y firmado por esta persona. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos se encuentran depositados o en custodia. ¿Dónde tienes las acciones? Pues en una caja fuerte en mi casa, ¿no? Fecha determinada desde la cual se adquirió la condición de beneficiario controlador. Administrador único, consejo de administración, todos y cada uno se tienen que identificar también. ¿Ya vieron? Si mi controlador, porque es el mayoritario, además es el administrador único, está fácil. Pero si mi controlador es parte del consejo de administración, es el presidente y aparte de consejeros, tengo que sacar esta información de todos. Me tienen que llenar el formato donde venga toda esta información, todos. Tengo que obtener la documentación de todos. Tengo que integrar expediente de todos. ¿Ya vieron el problema, la profundidad? Muy bien. Tipo de modificación o participación en la persona moral, fecha de terminación y tan. Nada más. Nada más. Ahora, ¿cómo se integra el expediente? Pues con los documentos, ¿verdad? ¿Con qué documentos? Pues copia de estos documentos, identificación, comprobante de domicilio, constancia de institución fiscal, CURP y los otros documentos que apliquen y que sean necesarios pedirles, ¿no? Como su participación o forma de control, entrada o salida en la persona moral, tenencia accionaria, del cónyuge, también hay que pedir información, eso es un dolor de cabeza. En el régimen antilavado es parecido, pero no es tan profundo. Allá, por ejemplo, el expediente único de identificación tiene nada más de una persona física, 6, 7, 8 documentos cuando mucho. Aquí van a ser más, por eso es más complicado. Aparte de estos documentos de los cuales obtengo copia o en electrónico, que se tienen que ver bien, que tienen que estar legibles, que tienen que estar claros, que no pueden estar borrosos, que no pueden estar incompletos, ¿ok? Debo de juntar formatos de identificación, modificación o terminación, actas de identificación, modificación o terminación, aviso de privacidad, muy importante, no tiene que ser el integral, puede ser un aviso simplificado o para espacios reducidos, acuerdos de confidencialidad respecto de la información, porque pues también puede ser información, son datos personales sensibles, de hecho, ¿no? Tiene que haber confidencialidad. Y con eso se integra el expediente y ya. Fácil. Bien fácil. Lo siguiente es resguardar la información del beneficiario controlador. El artículo 30 nos dice que las personas obligadas a llevar contabilidad deben de conservarla de acuerdo con lo establecido en la fracción tercera del 28 del Código. Las que no estén obligadas deben conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Toda. La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad deberán conservarse durante un plazo de 5 años. 5 años por lo menos. Yo les recomiendo que la tengan mucho más de 5. Contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debiese haberse presentado las declaraciones con RCAs. Si entra un nuevo socio, él se vuelve el beneficiario controlador porque es el que tiene la mayoría. Y está 10 años, supongamos que empezó ahorita en 2022. Pues yo lo integré, o sea, lo identifiqué, integré su expediente y todo. Yo lo tengo que mantener actualizado durante todo el tiempo que él sea el mayoritario. Vamos a suponer que está 7 años, hasta 2029. En 2029 él vende sus acciones y se va, llega un nuevo controlador. Pues de 2029
30, 31, 32, 33, 34, por lo menos, ¿ok? No es cuando se volvió controlador, sino es hasta que lo deje de ser. Cuidado con los términos, luego se pierden casos por no contar bien. ¿Qué es conservar a disposición? Implica que la documentación e información debe estar disponible siempre, para el caso de que la autoridad lo requiera. Fíjense bien, no es de que llegue la autoridad y nos diga, oye, ¿tienes la información que te pedí? Híjole, sí la tenía, pero fíjate que llegó un huracán o hubo un incendio, se perdió. No se puede perder. Hay que tenerla siempre a la mano para cuando nos la requieran. Por eso hay que archivarla y resguardarla. Hay que evitar su destrucción u ocultamiento y hay que garantizar su auditabilidad, disponibilidad, integridad y veracidad. Nada más. ¿Cómo logramos eso? Pues con redundancia, no hay otra forma. Uso de sistemas de equipos o dispositivos complementarios a otros sistemas de equipos o dispositivos y cuya función es garantizar la seguridad del conjunto en caso de fallo del sistema primario. Esa es la definición de redundancia. Entonces empezamos con el expediente físico. Este lo respaldamos de forma electrónica. Yo recomendaría un archivo electrónico donde vengan todos los documentos, formatos, todo lo relativo al beneficiario contador en uno solo. Eso lo respaldamos en un disco duro, puede ser externo, puede ser de un equipo, puede ser de un NAS, un disco duro propio, puede ser una nube propia. Y eso yo lo respaldaría en una nube como servicios de nube que hay en el mercado. Ahí ya tengo 4. Que se pierdan los 4, pues se tendría que acabar el mundo prácticamente, ¿no? Muy bien. Y así llegamos al final de este video. En conclusión, hay que crear el manual. Después de haber leído, entendido y analizado las obligaciones, hay que determinar quién es el beneficiario controlador de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual. Hay que identificar al beneficiario controlador, integrar todo su expediente de identificación con todos los documentos y formatos que aplican de acuerdo con las reglas y debemos de mantener el expediente a disposición de la autoridad, así como documentar cualquier cambio del beneficiario controlador. ¿Cómo pudiste ver el cumplir con esta obligación de identificar al beneficiario controlador? No es tan sencillo como parece. Al principio te dije que tu contador no es el encargado de realizar esto. Si es una empresa pues de un tamaño ya considerable que tenga un departamento jurídico y contable, pues seguramente entre ellos pondrán manos a la obra y cumplirán con esta obligación que pues se considera parte de la contabilidad. Sin embargo, si lo quieres hacer tú, pues necesitarás estudiar la ley y sus reglamentos, después crear un manual de cumplimiento con los formatos que se requieren, después hacer las actas de identificación, integrar el expediente del beneficiario controlador y tenerlo ahí, actualizarlo cuando sea necesario. Sé que a veces esto es difícil si tú eres el propietario de un negocio, eres la cabeza de la empresa, pues no habrá tiempo suficiente. Si tienes dudas o preguntas, lo quieres hacer tú, dejándolas en los comentarios y con todo gusto te las contestamos y te ayudamos. Y si quisieras que nosotros lo hiciéramos por ti, claro que lo podemos hacer. En el despacho Nexum South tenemos precisamente ese servicio, es un servicio estructurado y nosotros creamos tu manual, hacemos tus formatos, hacemos todas tus actas, integramos los expedientes y te dejamos ya las herramientas para que puedas cumplir de aquí al futuro de forma correcta y minimices al máximo tus riesgos, aunque riesgo cero no hay, pero sí minimizarlo al máximo. Nos puedes contactar, déjanos un mensaje, nosotros con todo gusto nos pondremos en contacto contigo y te ayudaremos de cualquier forma. Espero que toda la información contenida en el video les sea de mucha utilidad y nos vemos en otra hoja de ruta futura. Saludos.